Desde hace algún tiempo, pienso de manera recurrente en el inicio de las cosas, como parte embrionaria, inclusive anterior a la raíz. Es en ese intento profundo que descubro que no existe un único acontecimiento aislado e independiente que pueda dar vida por sí solo, así como tampoco hay nada que se pueda sostener en su soledad. Cada uno de nosotros es un todo que forma parte de un sistema que fluye como el agua, donde el sentido no es absoluto y en donde lo relativo pasa a ser verdadero. La arquitectura es una radiografía de una época. Pero, ¿qué sucede cuando está pero no se ve? Hoy voy a visitar uno de los diques más importantes de la provincia de San Luis. Cecilia, el dique Cruz de Piedra, ¿no? ¿Es difícil encontrar información sobre el dique histórica de sus inicios? Es algo complicado, no hay muchos registros en lo que es la parte técnica, digamos, y en cuanto a su construcción. Sin embargo, bueno, buscando un poco en los archivos y hoy gracias al avance de la tecnología, tenemos algunos registros que han subido en internet gracias a una nieta de el ingeniero que estuvo a cargo, en donde están las cartas de él que contaba a su familia cómo fue todo el proceso y la construcción. Bien, ¿cuándo se hizo el dique? Digamos, ¿tendrá que ver con esto de la carencia de información? Digo, porque es uno de los primeros diques de San Luis, ¿no? Sí, en realidad el primero fue el dique Chico, luego Potrero de los Funes y posteriormente ya es el Cruz de Piedra. El Cruz de Piedra comienza, según los registros de José Octavio Fuschini Fidanza, fue el ingeniero que estuvo a cargo de la obra, comienza el 21 de marzo de 1938. Bueno, en las cartas hay registros en los cuales él comenta que le insumía entre 15 y 16 horas por día de trabajo, se trabajaba en 3 turnos, necesitaban que en septiembre llegara una cota del lecho de río, es decir, porque recordemos que la fundación está muy por debajo del nivel de terreno o del lecho del fondo del río que le llamamos nosotros. Estaba muy preocupado y comenta que venía la época de lluvia y necesitaban llegar y que le faltaban 7 metros. Así es como en noviembre tienen una gran crecida y no se dejan rastros de lo que fue la construcción del dique. Entonces por eso se demora más. Ah, ¿se destruyó todo? Se destruyó todo, la crecida se llevó todo el trabajo hasta el momento. Y en 1942 se finaliza con esta obra.
Y en cuanto al terreno, digamos, lo topográfico, digamos, ¿por qué se hace ahí? ¿Por qué? Bien, justamente? eso es en cuanto al cierre que hay, eso se estudia en forma de geología, cuál es la geometría que se le va a dar a la presa o qué tipología se va a utilizar de acuerdo a cómo es el cierre. El cierre se le llama a dónde va a estar puesto el muro o el dique o la estructura que va a soportar el empuje de agua, el empuje de los sedimentos, la fuerza eólica, el oleaje o el sismo. Es por eso que en este momento, en esta particularidad, es una presa de tipología que se llama de a gravedad aligerada de contrafuertes. ¿Cómo sería es una eso? presa de hormigón y las presas de a gravedad, la característica es que todas las acciones que reciben son resistidas por el peso propio de la estructura. Se le da mucho peso, ¿sí? Mucha masa para poder resistir. Bueno, las aligeradas de hormigón es que se saca un poco de ese peso, se abarata, digamos, en los costos, en lo que es el material, sin embargo, insume más costos en lo que es mano de obra. Hay mucho más trabajo hacerlo. Sí, y se realizan contrafuertes, como habrás visto en la visita, Sí. que son como costizas o columnas inclinadas y agua hacia arriba, en el paramento mojado, que le llamamos o húmedo, donde está el vaso del dique, la pantalla es inclinada. Entonces, esa inclinación hace que una parte del empuje del agua que tenemos arriba funcione como estabilizadora. Son una de las presas más nobles que nunca ha presentado filtraciones grandes. Siempre se tienen filtraciones en las obras hidráulicas porque ningún material es totalmente impermeable, ¿sí? Como te digo, la presa, si bien tiene un mantenimiento rutinario, no lo insume casi. Mirá vos. Además tiene un vertedero que es capaz de erogar 920 metros cúbicos por segundo. Este está sobre el arroyo del Gato, porque hay que recordar que los afluentes son el arroyo del Gato, el volcán y los Puquios. Sí. Son quienes van a llenar el vaso de esta presa. Y tiene 117 metros de longitud. Y si alguna vez tienen la suerte de verlo verter, tiene un salto de esquí muy lindo, en donde se produce ahí una disipación de energía muy grande, pero para, digamos, estéticamente vale la pena ir a ver cada vez que vierte. Una característica que destacó este dique es el abastecimiento de agua que realizó. Manuel lleva toda una vida trabajando aquí y conoce como nadie todos sus secretos. Manuel, ¿hace cuánto tiempo estás trabajando vinculado al Cruz de Piedra? Yo empecé a hacer reemplazo a Don Paya acá en el 1979. El rol era guardadique. Sí. ¿Y qué hacía el guardadique? Bueno, era todo función del tema del agua, que cuando se pedía agua para la ciudad, para la planta, se largaba, se pone antes, se venía a las 5 de la mañana, a las 6, a veces a las 4 de la mañana, Ajá. a largar el agua. Me decís antes, ¿cambió mucho el uso del dique a la ciudad, Sí. a lo que es actual? ¿Cómo era antes? Antes se ocupaba mucho más agua que lo que se ocupa ahora. Cubría la planta potabilizadora del Puente Blanco, caía el Canal Cero va por Historia del Valle, había montones. Ajá. Antes no existían esos valles, por el Club Pringle, todo Claro, ese lado. San Luis era mucho más Era chiquito. mucho más chico y era todo riego por aceque, que le llaman. ¿Y cuándo más o menos se cambió eso? Y ahora unos 10 años atrás ya empezaron a cambiarse los canales. digamos, no hace todo. mucho. No, no hace mucho. Ah, mira vos. Y actualmente sigue abasteciendo. Sí, sigue abasteciendo los acueductos ahora. Ah, bien. Parque Industrial, Ajá. a La Salina, a Valde. Ah, se extiende bastante. Sí, ¿Me podés contar un poquito cómo es el trabajo? Como me decías que abren el agua, pero el agua después se depura. ¿Cómo es el ciclo que cumple el dique, digamos? Bueno, mira, el dique acá, ellos Serva te pide tanta cantidad de agua, cuando te puede pedir 200 litros, 250, hasta 500, 300. Ajá. Nosotros venimos y largamos esa cantidad para que te pide Serva. Serva te pide 200 litros, 250, 300 segundos. Ajá. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Largar esa cantidad y fuera los otros 150, 200 litros más para
parque industrial, para los otros cosas. ¿Y eso en qué varía que te vayan pidiendo diferente? En temporada de verano, Ah, claro. ahora se ocupa mucho más agua serva. Claro. Y todo se ocupa más en verano. Ajá. Entonces, Es otra medida Es otra que medida. de invierno. para el bien. invierno ya se empieza a mermar. Me contás un poquito, vos que lo conocés hace años, este dique, ¿cómo está formado el dique? Digamos, porque acá estamos en el murallón. Sí, acá está el murallón murallón es central. ¿Este es el murallón central? Sí. Acá tenés el murallón central, tenés la pasarela arriba y tenés unas pasarelas por dentro y tenés dos llaves allá, que son las que se largan para la ciudad Ajá, y la que se larga para el escalador de fondo este. bien. Esas son las llaves que voy a decir que Sí. se abren en verano y en invierno, Sí. se van controlando Sí, desde ahí. y otras que tenemos allá adentro. Bien. Digamos, y después, para el otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos allá del otro lado, tenemos el vertedero, al lado del golf, Ajá, es el vertedero del dique. bien. Pero cuando está lleno, sale por el vertedero. decanta por ahí lo que Decanta sobra. por ahí. ¿Te gusta laburar acá? Sí. Sí. El tema de agua y el tema de dique me encanta. Tan tranquilo, me siento tan cómodo, viste que... ¿Y tu familia te deja hablar de laburo en casa? Y sí, por mi señora sí, pero mis hijos por ahí me dicen, papi, parate un poquito de laburo. Estás todo el tiempo hablando del dique, Sí, ¿no? me encanta, viste, el tema de agua, de los problemas, de esto, viste, y yo voy para charlarlo, viste. Claro, por lo que veo, digo, no es un laburo que vos salís de acá y te olvidás del dique. Seguís. No, esto vos seguís porque este como que tenés que estar, que me ha tocado trabajar un 24 anoches, que hemos ¿Sí? estado, que se mermó el agua, hay que venir al agua, hubo tormenta, hay montones de cosas. Siempre tenés que estar al pie del cañón. Ajá. O sea, estás como pendiente, Sí. puede ser a la noche, A la o noche, domingo. Domingos, Ah, sí. sábado, a cualquier hora. A la hora que... hay ¿Te que llaman? estar, sí. A la hora que llaman hay que salir, Ajá, ¿viste? claro. Sí o sí salir porque si vos no le das el agua, la ciudad se empieza a quedar sin agua. Siento como el lugar me va contando del pasado. Puedo ver indicios del paso del tiempo. Pero a la vez, el agua en su energía no tiene edad. Condensa todos los años, toda la vida. Continúo recorriendo el dique Cruz de Piedra. En esta cuenca hídrica tradicional, hace algún tiempo se realizó un ambicioso proyecto con el fin de recuperar este espacio natural. Contame un poquito del perilago. Quiero que me digas algo muy básico. ¿Qué es un perilago? Como su palabra lo indica, digamos, el perilago es un camino que circunvala un lago, un dique, y hace, en este caso, o toda la vuelta, digamos, al lago, o parte de la vuelta, como fue el caso de esta hora del perilago del Cruz de Piedra, digamos. En el caso del Cruz de Piedra... En el caso del Cruz de Piedra se hicieron 2.500 metros, digamos, 2,5 kilómetros de una costa que todavía no estaba, digamos, hecho el camino, y hay parte del resto del anillo, digamos, donde hay parte donde se puede acceder y otras que todavía no, digamos. Entonces no es un anillo completo como el de la Florida, si querés. Haciendo un poquito para atrás, con Cruz de Piedra específicamente, ¿cómo llegaste a ese proyecto? ¿Cómo se empezó? Nosotros presentamos inclusive varias alternativas de traza en la oferta misma, que después el gobierno se terminó decidiendo por esta, porque
Inclusive el proyecto original iba bastante más alejado, digamos, de la costa del dique. ¿Ah, sí? Sí, entonces tenía vistas más feas, por decirlo de alguna manera, o no tan directas del dique como estas que se lograron con el camino prácticamente pegado al espejo de agua, ¿no? Entonces, bueno, se optó por esta alternativa justamente por eso, porque sin duda, digamos, si hay algo que logró esta obra fue poner en valor el dique y revalorizarlo, Claro, hacerlo más turísticamente, visible otra claro, sí. Cuando íbamos haciendo la obra íbamos descubriendo esas vistas que hasta ese momento Claro, nadie que había aparte, accedido. eso te iba a decir, nadie las vio antes. No había acceso, digamos, salvo los propietarios de esas tierras, digamos, que inclusive ni siquiera había caminos internos ni nada. Así que no había acceso y las fuimos descubriendo a medida que íbamos avanzando con los pedraplenes, con los terraplenes. Y la verdad que quedó un lugar increíble, digamos. Hoy podés ver que va mucha gente, digamos. Claro, y el proceso previo es vos, para presentar, vos haces primero el estudio del terreno, Claro, ¿no? se hace todo el estudio del terreno, todo el relevamiento topográfico, altimétrico y planimétrico y se presenta, digamos, la traza por donde va a ir el camino y todo el movimiento de suelo que ello implica, digamos. Claro, el terreno te va guiando, ¿no? El terreno te va, claro, uno va, cuando emplaza el eje de la traza, bueno, tiene que empezar a generar ese camino que no está y bueno, lograr el perfil, digamos, el perfil transversal de la obra y después todo lo que viene después del movimiento de suelo, capas de base, carpeta asfáltica, baranda, pintura, Claro, señalización todos detalles vertical. que por ahí uno lo pasa, lo da por obvio, ¿no? Sí, Y sí. hay pequeños detalles de color. Sí. Banquinas de por sí, estabilizar los taludes, bermas para evitar los desmoronamientos de piedra en el cerro, digamos. Es una serie de obras complementarias. Bueno, una misma estación de peaje hubo que hacer también para la obra, así que tuvimos que también hacer 2 puentes para sortear 2 cursos de agua. El primero que cruza el arroyo Los Puquios, y después ya más sobre el final está el río Volcán, que es el que abastece, digamos, al dique. Son los 2 cursos de agua que abastecen al dique, que tuvimos que hacer puentes para poder cruzar, ¿no? Para hacer otro. Claro, para hacerlo accesible. Exactamente, sí. ¿Te refiere a algo? Digo, porque ahora se hizo famoso el perilago de Cruz de Piedra y Cruz de Piedra empezó a tener vida otra vez. Digamos, en tu labor, por ahí capaz que no lo pensás, pero digo, ¿qué se siente generar como un camino nuevo donde se toma valor de nuevo un lugar que se había perdido en cierta forma? Sí. En general, uno con todas las obras tiene su cariño, digamos, porque la gesta desde la nada, digamos. Claro. Pero en particular esta sí, como vos decís, uno ve que la gente la disfruta, uno ve que la gente después la valora, digamos, y uno mismo después vuelve con el tiempo y mirá, la verdad que esto no lo había apreciado porque estaba en la vorágine de la obra y empezás a descubrir cosas que ni habías visto. Así que sí, tiene su gustito lindo y particular, ¿no? Sí. ¿Y ahora lo usás el perilago? Sí, ¿O ya te cansaste? No, al principio te digo que no iba mucho, ahora no, que cada tanto me pego una vueltita, pero bueno, siempre uno lo mira con ojo, uy, acá nos había pasado esto, uy, acá te acordás de aquello. Eso te quería preguntar, digo, Sí, cuando pasa. vas ahora al perilago, ¿lo disfrutás o seguís como diciendo, ay, acá podría? ¿Los detalles los sabés todavía? ¿Seguís buscándolo? Sí, permanente, sí, eso no se olvida. Es un vicio. Sí. Con lo bueno y lo malo, digamos. Sí, me imagino. Pero sí, no, ese ojo, digamos, uno ya lo tiene entrenado así y cuesta, sí. El Perilago fue lo que permitió posicionar a este lugar entre los preferidos de los puntanos. El trabajo multidisciplinario es lo que caracterizó la puesta en valor de este dique. Mariela, estuviste a cargo del paisajismo, se podría decir, de la puesta en valor del Cruz de Piedra. ¿Qué parte estuviste? Jorge Michel, que es el creador de este proyecto, de la puesta en valor del dique Cruz de Piedra, me contrató y trabajamos juntos en muchos factores. Yo tengo una parte donde apunto para lo que es una cuestión de armonía en el paisaje y por otro lado me gusta la producción. Entonces, ¿Qué sería la producción? Crear los viveros que se hicieron en el Cruz de Ah, Piedra. mirá vos.
Y bueno, entonces, por un lado, cuando nosotros comenzamos con ese proyecto, estaba muy abandonado, llevaba muchos años de abandono. Tiene una parte de embanque muy grande, pero bueno, entonces se fue sacando todo ese limo y se usó para recuperar lugares donde en un tiempo la gente sacaba, empresas, constructoras sacaban tierra y dejaban unos lagos, que esos lagos en un punto estaban buenos, porque se armó como una especie de microclima, con una especie de fauna muy interesante. Y bueno, pero había otras partes donde uno se paraba y te hundías. Sí. Como se apuntaba a generar un proyecto muy grande, con la posibilidad de hoteles y demás, nosotros teníamos que formar un piso, no podíamos dejar eso así. Entonces, todo lo que se fue desembancando se fue compactando, agregando a las partes, a los suelos blandos, y se fue compactando. ¿Qué criterios tomás en el caso del Perilago en cuanto a la vegetación, si lo autóctono, no lo autóctono, lo útil, lo lindo? ¿Cómo encarás ese trabajo? La clave es no romper lo que está. La clave es respetar, más si son árboles. Claro. Y más si son autóctonas. Yo me encontré con una variedad interesante de especies autóctonas dentro de lo que se había plantado. Entonces, en ese caso, nosotros lo que hicimos fue un raleo de sacar las especies que estaban muertas. Al haber muchas especies muertas, había mucho riesgo de incendio. Claro. Y tiene una pastura interesante, una pastura natural interesante, pero bueno, que llegado el momento en invierno, eso era propenso a una catástrofe, sí o sí. Porque el trabajo nuestro fue netamente preparar el terreno para los futuros proyectos. ¿Te sorprendiste con algo? Sí, me sorprendí caminar hay un sendero que va hacia una parte del murallón, y me sorprendió mucho la fauna. La fauna, realmente, la cantidad de especies, de variedades de patos, bueno, mismo la vegetación, sectores con muchísima menta por un lado, o sea, cómo se había ido dando todo, y había una persona que trabajaba, que era personal del plan de inclusión, que trabajaba ahí, y el tipo conocía todas las especies. Entonces me decía, esta es para el catarro, esta es para esta, una farmacia natural ahí. Se va a decir, tenemos todo. Tal cual. Todo, realmente tan simple, y que todo se daba en forma natural. Tal cual. Se había perdido un poquito el Cruz de Piedra entre todos los diques que hay ahora en San Luis. Había quedado un poco relegado, ¿no? Sí, bastante relegado. Sí. Bastante ¿Ahora te relegado. parece que esto lo ayuda? Sí, se incorpora mucho. Cuando se hizo el Perilago, yo recuerdo que con Jorge recorríamos esa parte de tierra, que ese camino cuando se iba a hacer, y veías una belleza. De otro punto. ¿Qué iba a decir? Nadie conoce esto. Y era un placer, era disfrutar todos los días los cambios que se iban viendo y el esfuerzo, y por ahí salías de trabajar y decís, quiero volver. Claro. El día se va apagando. Algunas ideas de las que hablé hoy continúan amplificadas, como un haz de luz dicroica. Creo que de eso se trata. Soy un amplificador de aquello que me mueve y a la vez me atrapa. Tengo un crisol de sensaciones. El contacto con la naturaleza baja el umbral de lo cotidiano y me ubica en otra esfera, donde lo simple es suficiente, donde lo efímero transcurre lento. Hoy descubrí un lugar donde la esencia de San Luis late, en donde el viento susurra historias y donde el alma me dice que solo es cuestión de dejarse llevar.